palabra una semilla de fe, en cada historia un milagro se ve. Bienvenidos a Fe por el Oír. El episodio de hoy tiene un significado muy especial, muy grande para mí, porque tengo conmigo a una persona que Dios utilizó para marcar un antes y un después en mi vida espiritual. Hace casi 20 años tuve el privilegio de ser bautizada por el pastor Vázquez. Amén. Y hoy, después de todo ese tiempo, sigue siendo un ejemplo de servicio, de amor para la obra de Dios. Han pasado muchos años, el pastor ha transcurrido un recorrido muy grande en la obra, ha sido diácono voluntario, fue ordenado como anciano, luego estuvo en el ministerio durante 6 años, pero sigue ejerciendo su ministerio pastoral desde ese tiempo, ha sido presidente de asociación. Son casi 50 años en la iglesia y continúa trabajando desinteresadamente, enseñando, aconsejando y apoyando a la iglesia con la misma pasión y sencillez. Y creo que en tiempos donde muchos se cansan y testimonios como el suyo nos recuerdan que servir a Dios no es una etapa, servir a Dios es una vida entera. Así que, Pastor José Vázquez, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y para mí es un honor poder tener este tiempo con usted. Para mí también. Vamos a iniciar y quiero primero darle las gracias, como ya mencioné, por tomarse el tiempo de venir hasta aquí. El pastor, estoy en este momento, estamos grabando en Bogotá, el pastor no vive en Bogotá, pero tomó el tiempo para viajar hasta aquí y poder tener esta entrevista. Muchas gracias. Amén. Y hay muchos recuerdos con usted, Pastor Vázquez, muchísimos buenos recuerdos, pero quisiera, antes de mencionar algunos de los recuerdos que quisiera compartir con el público, quiero preguntarle un poco más acerca de usted. Fuera de cámaras mencionaba que tiene 89 años y medio. Y en sus 89 años sigue sirviendo al Señor. Amén. Primero quiero preguntarle si recuerda el momento en que entendió que Dios lo estaba llamando al ministerio. Son muchas experiencias al respecto, pero sí comenzando, buscando al Señor y buscando la luz del sábado, porque yo leía la Biblia católica y me tenía preocupado que siempre encontraba sábado y sábado. Y siendo católico fuerte, porque yo era un católico de ir a misa todos los días, comulgar con ellos, e inquieto. Fui al párroco de la iglesia donde asistía y le dije, bueno, doctor, o mi reverencia, le dije, yo tengo esta inquietud del sábado. Me dijo, siga a la oficina y le muestro los acuerdos. Me sacó un libro grande donde los acuerdos del Papa está escrito ahí de que había un cambio el sábado por el domingo. Bueno, yo dije, bueno, si es así, si lo dijo el Santo Papa, pues toca hacerle así. Pero el Señor me decía otra cosa y la Biblia me decía otra cosa. Y empecé a buscar exactamente los grupos que enseñaran el Santo Sábado. Donde un amigo que me arreglaba el cabello, evangélico, le preguntó, me llevó a la iglesia de él, asistí, no me acomodé, hasta que un buen día, sábado, para resumir, estaba yo leyendo ahí en mi trabajo, lo trabajaba con la madera, estos enchapados los vendí yo en esa época, 50 años. Y llegó un equipo, nada más ni nada menos, estaba ahí la hermana Martica de Porras,
En ese tiempo Marta Porras, porque era soltera. Calderón. Y hermano Luis Peña, quien me llevó el mensaje ahí. Todavía lo pregunto, todavía lo visito. Y mi primer pregunta hacia ellos, ¿ustedes saben la luz del sábado? ¿Cómo es eso? Mira a quién le pregunté. Así que fue fácil la situación y me dijeron, bueno, ¿qué día podemos visitarlo para darle estudios? ¿Qué noche o qué tarde? Le dije, no, señor, yo necesito visitarlo a ustedes. El tiempo que van a aplicar a mí, pueden aplicarlo a otro. Yo los voy a visitar. Deme la dirección, me dieron las señas. Y siguiente día era domingo, estuve en el primer culto, que había culto los domingos. Y con lo primero que me fijé fue en una tabla de madera. Estaba la ley de Dios, los mandamientos. Y abajo estaba el sábado. Me fijé mucho en él. Un buen predicador, un buen servicio. Me gustó. Y quedé inquieto con la lectura del Santo Sábado en esa tabla. Ya viene al culto del miércoles, viene el sábado, más contento, y etcétera. Empecé a venir mediodía del sábado, porque yo trabajaba por la mañana, venía por las tardes. Pero allá esa lectura me decía, 6 días trabajarás y el otro hágame el favor. Y dije, bueno, hay que cerrar el negocio, lo cerramos. Cerramos el negocio y empezamos a funcionar. Gloria a Dios. Yo puedo decir que el Señor me regaló que yo fuera una presa fácil para el Evangelio. Amén. Muy fácil. Entonces, vi que manejaba unos libros rojos. Dije, ¿esos libros rojos qué es? Me dieron esto y esto, espíritu de profecía. Dije, bueno, yo compro eso. Les compré lectura y etcétera. Y le dije a mi esposa, mi hija, encontré la iglesia propia, pronta y precisa. Ay, mi hijo, con otra iglesia más. No, ya le está volviendo un enredo de eso. Le dije, no, yo es la propia. La voy a llevar el sábado. Y le gustó también, gracias a Dios. Y arrancamos en firme, arrancamos. Y yo como al año de estar asistiendo estaba pronto por el bautismo, pero mi esposa no. Entonces tocó esperarla, dije yo bajo a las aguas con ella. Yo me sigo preparando y apoyando, desde ahí empecé a apoyar los departamentos. Sin ser miembro, yo apoyaba allá. Y me inscribí a los equipos misioneros, acompañaba a los hermanos a la cárcel, a visitar, etcétera. Llegó el bautismo y amén. A tomar cargos. Primer cargo, diácono. Me fascina. Me gustaba tener los baños al día. El día viernes veníamos a virutear el piso, porque eso era en madera. Y el problema era cuando llovía, la embarradita para el piso era fuerte. Sí. Pero bueno, ahí estábamos. Y luego de ese cargo que me gusta, todavía lo ejerzo, el diaconado, y lo aconsejo mucho y lo aprieto a la gente. Entonces, ya director de obra misionera. Formamos equipos, hicimos los listados. Es una falla en nuestra iglesia no tener los equipos organizados. Como en esa época, digo yo, uno llega, uno necesita una visitación o un programa en algún lugar, deme un equipo, presénteme un equipo de salud, de cocina, etcétera. ¿Quiénes? Los expertos.
los equipos misioneros en las iglesias son importantes. Los que les guste visitar la cárcel, muéstrenme ese equipo para ir. Y allá en Apicota fuimos fuertes, fuertes. Nos prestaron el salón, llevamos el coro. Bueno, hicimos un bautismo dentro de la cárcel. Wow. De un hombre que se consagró mucho. Otro se consagró, pero fue trasladado a Bucaramanga. Por allá creo que lo bautizaron. Nos fue muy bien. Manejamos la cárcel como queríamos, pero llegó la revolución del M-19 cuando metieron 1000 hombres a la picota. Y nos dijo el comandante, qué pena, misioneros, se van a demorar la salida porque acabamos de meter 1000 hombres del M-19. Y por ahora quedan suspendidos los cultos, quedan suspendido todo porque eso está fuerte con esa gente. Bueno, no importa. Nos esperamos que calmara todo, pasó un año, volvimos a la cárcel y seguimos adoctrinando. Pero antes de la... Esa fue en otra cárcel, una modelo. Antes de ello, cuando yo personalmente tenía una inquietud de visitar hospitales y cárceles, porque lo he leído en el catecismo. Y llegué un buen día a esa modelo, poco de dificultad la visitación. Y me dijo el dependiente, bueno, ¿para dónde va y a quién va a visitar? Le dije, hermano, yo vengo a cumplir lo que dice el catecismo. Visiten las cárceles, hospitales. No tengo a quién visitar. ¿Usted me orienta? Dígame a quién. Digo, bueno, vamos a mandarle un patio bien terrible para que aprenda. Le dije, listo, patio quinto. Me puso un guachimán, llaman allá. Y me llevó. Un guardia. Ah, sí. Un guardia lo acompañó. Eso. Y allá llaman guachimán dentro, uno que no es guardia, pero es un interno también. Dentro de... ok. Y dijo, me presentó allá, mira, aquí el señor quiere visitarles, por ahí trae algunas cosas. Trae pan y trae cremas y trae cepillo, etc. Entonces, guarden distancia, no me lo van a molestar. Hagan una fila. Hicimos la fila, entregué las cosas y me dice un interno, hermano, a mí no me dé nada. Yo lo que quiero es que usted, en su próxima visita, me enseñe la palabra de Dios. No me traiga nada. Lee que le enseñe qué. La palabra de Dios. Yo no sabía nada. No tenía idea de nada. Le dije, bueno, hermano, listo, vamos a estudiarla y por aquí vendré. Me demoré un año en volver porque hasta que conocí aquí me llevé al pastor Javier Flores con la guitarra y otros hermanos. Me fui al interno y ¿sabe qué me dijo? Usted sí que es ingrato, ¿no? Un año ya usted no debe venir. Le dije, hermano, hace un año usted me hizo esa pregunta y yo no tenía ni idea de qué es la Biblia. Hasta ahora que la estoy manejando. Conocí esta iglesia muy buena, me enseñaron lo del sábado, me enseñaron todo y por eso estoy aquí. Por eso está aquí. Esa es mi respuesta. No por ingratitud, sino porque estaba ignorante a lo que era la Sagrada Escritura. Amén. Tranquilo, hermano. Ahora ya, mire, está el equipo, hay músicos, hemos traído todo y ahora seguiremos visitándolo aquí. Bueno, de la cárcel hay mucho que contar, muchas experiencias, pero mi equipo era Luis Torres, Pascual Molina, Eino García, Peladito, nos llevaba allá, nos acompañaba. Bueno, ya empezó la carrera, que amén, me gustó mucho, mucho la obra misionera y sigo encantado con ello.
Y amén, es el termómetro para uno, para un buen misionero, un buen peligrés. Haga obra misionera, hágala y eso se va. Y crece su fe. Amén. Amén, amén. ¿Qué sacrificios ahora quisiera que me cuente cómo llegó a trabajar directamente en la obra y qué sacrificios tuvo que hacer para entrar ahí a la obra? Así, el dolor de los negocios. Ujú. Y eso me volvió a volver a los negocios. El dolor porque toda la vida yo estudié administración de empresas, ventas, en el edificio del SENA. Mm. Avenida Caracas, calle como 13, algo así, Ujú. que está parado en columnas. Sí. Cuando estaban haciendo ese edificio, estoy hablando de 70, 80 años, porque yo tenía 20 años, Mm. empezamos nosotros a revisar las clases. Ahí estudié yo ventas, todas las ventas para mí. ¿tá? Cuando dentro del ministerio y antes del ministerio me llamaron al colportaje, fue un éxito para mí. Claro, las Yo ventas. vendía en las empresas, vendía todo. Tanto vendía que dije, yo hay que tener un cobrador porque lo más molesto es cobrar. Mm. Entonces ya estaba cuadrando un cobrador y ya tenía depósito de libros en mi sala y tenía yo y trabajaba con libros y hacía la obra. Me llamaron al ministerio Mm. para el colportaje con gran dolor. Mm. Pues todavía vendía unos libritos por ahí, pero no igual como hay que hacer un colportor. Y tenía mi negocio, el depósito, entonces sacrificar los negocios, sacrificar el mismo colportaje para atender el ministerio y la viajadera, eso siempre fue un sacrificio. Es un sacrificio. Después de tantos años sirviendo, pastor, ¿qué ha mantenido vivo su amor por la obra? Sí, las almas, hermano, es así. Gracias a Dios tengo un récord de bautismos, se perdió la cuenta, récord de matrimonios, casado gente también. ¿Cómo cuántas más o menos recuerda almas bautizadas? No, la cuenta sí, no. Se perdió. Sería decirle mentiras, ¿Más de 100? por lo menos, Por lo menos. por lo menos. Y aquí este caballero, Caballero que está detrás de cámaras, el hermano Esteban Cifuentes. fue bautizado, la esposita, los casé también, presentación de los niños, amén. Y así otra familia, la mano Lady, su querido esposo, y toda esa familia del hermano Manuel Ricardo Rodríguez fueron todos. Y así por varias iglesias. Y hablábamos detrás de cámaras también. Mi mamá fue bautizada por usted, mi papá hace 2 años, año y medio, y yo también, bendito sea Dios por eso. Bueno, entonces, eso, las almas y el de ya cuando teníamos la autorización de ungir enfermos, Mm. porque el ungimiento tiene un valor. Sí, amén. Hace poco ungí una hermana de mi esposa que se fue el domingo de fue. Tuvo 2 ungimientos y en la funeraria pude explicar qué es un ungimiento. Mm. Que si ha cometido pecados le son perdonados en el nombre de Jesús. Esta paciente que está ahí se fue perdonada Amén. por Jesús, porque Jesús es el que perdona. Ese es el ungimiento. Y yo corro tras de eso, y me afano cuando hay un enfermo, cuando hay esto y lo otro. Una de las últimas santas cenas a una anciana que llevaba a mi esposa a que le lavara los pies, ahora ya no.
Mm. Entonces, esa anciana le decía a la hija, ¿qué hora le dijo el pastor que venía a su Santa Cena? 3 de la tarde, porque él termina ya. Y desde las 9 de la mañana se montaba en la ventana. Pero mamá, es a las 3. No, pero de pronto el pastor viene más tempranito. Bueno, y cada que llegábamos en el taxi, mirábamos la ventana y ahí estaba la viejita. Ahí estaba la anciana esperándome. Cuando empezó a enfermarse, ya no se asomaba a la ventana. Ay, 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 se nos va a ir. Se nos va a ir mi viejita. Y preciso. No, mi mamá no se puede levantar ya de la cama. Toca que le dé la Santa Cena ahí, la unja, etc. En el récord que tengo yo en esa de recuerdo es poder decir los pacientes que hemos visitado no se han ido sin ser ungidos y sin la Santa Cena. Amén. Ese es el récord que tengo, que se van completos. Amén. Uno de los últimos que hice fue en Guateque, un anciano de iglesia, pasando la pandemia, cuando hace 6 años. Lo compañero en su iglesia se agravó, fui al hospital, me llamaron, lo ungimos y le dije, hermano, y le traigo la Santa Cena para que se vaya completo, hermano. Y fin, me despedí y tal. Y llegando yo a mi casa, siempre de 3 horas de viaje, me entra la llamada del hijo. Me dijo, pastor, devuélvase porque mi papá acabó de irse. Y ahí le dice, se fue completo, hermano. Está descansado. Ungido, Santa Cena. Déjame que cambie de maleta, duerma un poquito y estoy por la mañana para acompañarlo, porque lo de sepelios en los pueblos es rápido. Sí. Y amén. Contento de que mi hermano se haya ido con el paquete completo. Amén. Eso sirve de experiencia a todos, hermanos, estar pendientes de nuestras almas y en especial los ancianos. Yo le digo a los jóvenes, ¿quién nos va a reemplazar a nosotros? Los jóvenes. Le digo a los recién casados, ay, que hijos no, que hijos no, pero cuidado con esas palabras. Hay que pedirle al Señor que le regale un misionero y le regale una maestra de escuela sabática. Es su hijita y es su hijito. Hágale, hermano. ¿No ve? A los ancianos, ¿quién nos reemplazan? Los jóvenes que vienen detrás. Así es. Muchas gracias, pastor. De tantas cosas que recuerdo del pastor Vázquez, muy especiales para mí y que siempre recalco y se lo digo a mi esposo porque mi esposo está en la obra. Bueno, y para los que no conocen al pastor Vázquez, el pastor Vázquez es un pastor laico y lleva muchos años siendo pastor laico. Y algo que le recalco a mi esposo y como testimonio y para seguir un ejemplo, es que el pastor Vázquez siempre cada 3 meses la Santa Cena para las iglesias, la Santa Cena para los ancianos, la Santa Cena para los hermanos aislados. Y también las reuniones de iglesia para convocar a los candidatos al bautizo. Esa es la tarea. Y otro de mis pasiones. Llego a una iglesia. ¿A qué hora es la clase bautismal? Y asisto al grupo. Lo primero, me están recordando los principios. Y lo segundo, doy una participación. Echo ojo a los candidatos, les hago preguntas. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Que camine aquí afuera y charlamos. Y siempre
me incluyo en la clase bautismal para ver qué sacamos. Y a manera de mi experiencia, darles el ánimo, que no posterguen. Tenemos un problema con los, claro, pobrecitos, los simpatizantes, los de candidato al bautismo. Quieren arreglar todo antes. Le dije, no, señor, mejor le aplican el texto. Si me amáis, guarda el mandamiento. Amén. Ámeme. Amén. Y el gran mandamiento de San Marcos también le dice, amar a Dios con toda su mente, sus fuerzas. Dejamos las fuerzas en el trabajo, las fuerzas que nos llevan mucho corre, y el amor a Dios con toda la fuerza, ¿dónde está? Y vuelvo y repito, si me amáis, guarda los mandamientos. Amemos al Maestro, de la mano del Maestro, cogidito de él, y él nos regala cómo guardar los mandamientos divinos, cómo vestirse, cómo comer, etcétera. Amén, amén. Y muchas gracias, pastor. Y le agradezco por siempre estar pendiente de las almas. Esa es mi Muchas pasión, gracias. hermano. Esa es su pasión y se nota. Y en nombre de todos esos ancianos que ha visitado, de esas almas que quizás no tienen una iglesia, que están solas y que anhelan escuchar la palabra del Señor, le agradezco y el Señor sé que se lo agradece y se lo agradece también en salud. Otra de las pasiones mías, después de que aprendí la panadería, elaborar el pan de la Santa Cena para las iglesias. Pasión mía. Y pregunto, ¿quién lo va a hacer? Le digo al pastor, ¿me sabe hacer el pan? ¿O se lo mando? ¿Va a ser o se lo mando? Y cuando hay integración, es una pasión para mí. Trae las 3 tortas, las 4 tortas, pasión para mí. Ya que estamos hablando de ese tema, no he probado un pan de Santa Cena más rico que el suyo. Gracias, hermano. ¿Cuál es el secreto para ese pan de Santa Cena? El amor. El amor. Y la fe, y me arrodillo. Amén. Y le pido al Señor, no me deje equivocar. Aún falta para hacer el verdadero pan integral, para verdadero pan de Santa Cena, llegar a tener el molino propio, pues ya más capacitado, traer un buen trigo, molerlo uno mismo, que tostarlo un poquito o calentarlo al sal un poquito y molerlo, cernirlo, y la mejor manera de pasarlo por el colador y cernirlo son las medias veladas de la mujer. Ahí, porque la Biblia dice flor de harina. Sí. Y lamentablemente estamos haciendo pan de harina blanca que venden en los mercados que han tenido un proceso. Sí. Pero estamos tras de eso, con la Amén. ayuda de Dios, de llegar al verdadero. Una pregunta también para el público y es, ¿qué cree que necesita recuperar la iglesia hoy? Buen ánimo. Buen ánimo, hermano. Y gracias por esa pregunta que me hace recordar una que la tenemos en falla. Muy falla. Es la no llegada temprano a nuestras iglesias. Otra cosa que me encanta a mí es hacer apertura en las iglesias. Y al director de la iglesia, que anda por ahí, de allá de Kennedy, siempre me llama, hermano, ¿ya va para la iglesia? Sí, señor. Llego y me voy a hacer 2 visitas, pero ¿qué se ofrece? Hágame la apertura. Listo, hermano. Antes de las 9 estoy ahí en el púlpito sentado. ¿Y cuántas almas tenemos? 3 o 4. Y en todas las iglesias. Cuando llego aquí temprano, también hacemos la apertura. Hermano, espera un tricitico a ver si llega alguien. 5 minuticos más. Doloroso. Y le ruego aquí públicamente la preocupación a la hermandad.
lleguemos temprano a la escuela sabática. La otra falla cuando hacemos reunión de iglesia para hablar los negocios de las iglesias del Señor. Que toca esperar porque no hay quórum. Mm. No hay quórum. La cita, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde un domingo o a las 9 de la mañana. A las 10, 10:30 estamos empezando. Hermandad querida de corazón, se lo digo. El sábado no es para levantarnos tarde. El sábado es para levantarnos temprano. ¿Cuál es el problema de un hogar que se levanta tarde en sábado? No hace culto. Ya se levantó a las carreras y al corre-corre que para la iglesia que inició tarde y donde quedó el culto familiar. No lo hacen. Ujú. La pandemia fue un problema para nosotros, hacer culto entre la cama y todas esas cosas. No. Entonces, por favor, corrijamos eso. Temprano los sábados a la iglesia y a las reuniones de iglesia, a mi sabática. Se muestra otra cosa, si los hermanos llegan tarde a la sabática es porque no lo han estudiado. Y el temor que le van a preguntar. No, la sabática es para llegar a aprender y preguntarle al maestro, hermano, la lección de esta semana, Daniel 11, hermosísima. Eso es lo que estoy leyendo ahí. Ujú. Y las 2, 3 preguntas, si no le preguntamos al maestro, quedamos embolatados. Sí. No nos están diciendo quién es el rey del sur y el rey del norte. Toca investigar y preguntar quiénes son. ¿A dónde se hace eso? En escuela, en nuestra iglesia se le da respuesta. Si llega tarde, No tiene la oportunidad de aprender. La siguiente pregunta, pastor, es, ¿alguna vez vio un milagro o respuesta de Dios que marcó profundamente su fe? Seguramente muchos, pero alguna especial que recuerde. sí, ahí han habido. Pasando, yo vivía arriba del hospital de Carrera Décima, calle Primera, La Misericordia, creo que es. Yo trabajaba más abajo. Todos los domingos decía yo, tengo que entrar a este hospital, tengo que entrar a este hospital. Que yo pasaba por ahí a las 2:30 para buscar mi almuerzo y a quedarme en la casa. Y tengo que entrar. Y no entraba. De pronto, llegando cerca al hospital, sentí un llamado fuerte de hoy voy a ser el día. Dije, pero miré el reloj, ya eran las 2:30, pero ya es tarde y el almuerzo, no, me toca dar para el otro domingo. Cuando di un paso más y de pronto, ¡pum!, me entraron. Adentro fue a dar. Me dice el portero, oiga, señor, ¿qué le pasa a usted? Que esa manera de entrar, no es que aquí hay portería y hay que anotarlo. Le dije, hermano, no sé, pero me entraron. No fui yo. Aquí estoy. No, me esculcó, me dijo, disculpe, lo voy a esculcar, o ¿quién es usted? Le dije, hermano, lo va a hacer franco. Yo soy un misionero. Y he estado con la inquietud de entrar al hospital a visitar a alguien porque soy misionero. Entonces, ¿cuál es el patio que usted va a ir? Le dije, no tengo patio, ni tengo persona. Indíqueme. No, usted sí. Digo, bueno, mira, hay un anciano también en el piso quinto que fue atropellado por un carro, no muy grave, pero está ya llevado. No tiene visita, no tiene familia, no tiene a nadie de ello. Bueno, ese va a ser. Listo, voy para eso. ¿Cómo se llama? Fulano de tal. Aquí llevo algo para él. O le compro. Llegué allá y le dije,
al ancianito, ¿cómo está? No, bien, aquí fregado, enfermito, ¿y qué? Y no tengo nada, ni colino, ni nada, ni crema, ni jabón, nada. Estoy llevado. Ya le compro eso, no se preocupe. Pero voy a hacer una oración por usted. Vamos a orar. Tan oramos. Y el paciente que estaba al pie de él, la siguiente cama, dijo, hermano, no sabía decir que hable conmigo. Le dije, listo, voy a traerle aquí algo aquí al hermano y ya vengo. Ven. Y pasé al joven. Y aquí estoy. Me dijo, esto era lo que yo le pedí a mi Señor, que me mandara un misionero. Usted es el misionero que yo necesito hoy. Le dije, amén. ¿Qué se ofrece? No, que me explique, que oremos y que cómo pido perdón a Dios, cómo me confieso, porque yo estoy para irme. Tengo una enfermedad grave. Ya estoy desahuciado. Este sí era el paciente. Este sí era. Listo, hermano, oramos, le puse las manos, etcétera. Le dije, hoy es domingo, el miércoles visita, lo voy a ungir. El miércoles que no traigo equipo, le voy a ungir a juntos. Ya teníamos autorización de ungir a gente que no fuera de la iglesia, porque hubo una época que no era autorizado eso. Ya tenemos autorización, vine y tal, los ungí, hablamos más de la palabra, el ánimo y gracias y todo, y me fui. Llegué el domingo, cuando me dijo el anciano, su paciente ya se fue. Ya se fue. Ese era. ¿Se fue con qué? Ungido, con el mensaje, con el perdón del Señor, porque el ungimiento lo perdonan en nombre de Jesús. Y amén. Esa fue una de las experiencias que marcó mi vida. Entrado a la fuerza a un hospital. Amén. Bendito sea Dios. Pastor, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que desean servir a Dios pero tienen miedo o inseguridad o dudas de entrar a servir al Señor? El miedo se necesita. Y es necesario. Así cuando se va a subir uno al púlpito, ahí sube con miedo, pero es necesario, pero ya después de que agarra, todo pasa. Los jóvenes, por favor, buen ánimo. Enamórense del Señor. Enamórense de la palabra. El libro especial para los jóvenes que aconsejamos se llama Proverbios. Pero cuando vaya a empezar a estudiar los proverbios, hágase la pregunta, ¿para qué estudio los proverbios? ¿Para qué? Y cada proverbio le contesta. Cada línea de un proverbio le contesta, joven. Préndase los proverbios. Póngale el ánimo. No retrocedan. ¿Que pueden tener amigos? Sí, señor. Tengan amigos los que quiera. Pueden tener amiguitas, pero guarde distancia con la amiguita. Y eso es todo. Distancia con la amiguita. Guarde distancia. Y ánimo. Y lea los proverbios. No se devuelvan. No retrocedan. No echen pie atrás. Siempre adelante y enamorados del Señor Jesús. Y Jesús les va a decir todo lo que necesita usted para llegar al bautismo y llegar a la iglesia. Necesitamos misioneros, ancianos ordenados, diáconos ordenados. Necesitamos pastores. ¿Quién nos va a reemplazar a nosotros los abuelos? ¿Los jóvenes? ¿De dónde más los buscamos? En la juventud piensen que nos van a reemplazar. Amén. Amén. Pastor, aquí tengo algo especial para mí. Y quiero que vea esta fotografía. Voy a mostrarla a la cámara. De hace casi 20 años, 17 años este año. ¡Oh, qué bendición! Es del día de mi bautizo, pastor. ¿Me recuerda el lugar? En Fusa. ¿En Fusa? Fusagasugá, Cundinamarca.
Han pasado casi 20 años y al ver esta imagen y saber que no solo Lorena, César, Vea. Lady, Esa lady. Y sirviendo a la obra. Esa los mujer. 4 estamos sirviendo en la obra, pastor. El hermano Alonso Núñez hoy día es pastor. ¿Qué Oiga, siente usted al ver que no solamente los que estamos en estas fotografías, sino muchas más almas que usted ha bautizado, siguen en la obra y siguen sirviendo al Señor? ¿Qué siente usted? Él fue una sorpresa para mí que yo no me acordaba. Me dijo, hermano, cuando fue ungido como pastor, yo estuve en el ungimiento de él en Pusa, en la ordenación. Y me dijo, ¿usted no se acuerda de quién me bautizó? Otra que me sorprendió, que me hizo recordar su bautismo, la hermana Betulia. Wow. Betulia Gallardo. ¿Y tú te fueron en Pusa? Esas son Sí, de fue en Fusa. Pusa. Hago así rápido, cuento un bautismo que se me vino. Una hermana que tenía tiendas naturistas en varias partes de Boyacá, Queruitama, Sogamoso. Y yo detrás de ella para el bautismo, pero colgada y colgadita y colgadita por negocios, pero yo siempre caminándola. Hasta que llegó el día. Dijo, hermano, me llegó el día de mi bautismo, hágame el favor. Dijo, usted ya está aprobado por las iglesias, ya está más que aprobada, ya vamos, no necesita ni comité, vámonos. La bautizamos. Salimos de las aguas y me dice, hermano, tengo que pedirle unas disculpas y que me perdone. El que perdona es Dios. 5 años usted duró detrás de mi bautismo, hasta que se cumplió. Amén. Amén. Y así hay muchos casos. Pastor, para terminar esta entrevista, si pudiera darle un mensaje a la iglesia, ¿qué le diría a esta camarita? A Un esa mensaje cámara. para la iglesia. Bueno, ya lo mencioné para las iglesias, la llegada temprano a nuestros cultos el sábado. En esta iglesia tuvimos una maestra de escuela sabática. Nos citaba a las 8 de la mañana el sábado para repasar la lección. Siempre en la lección no deje de quedar una pregunta por ahí como, ¿no?, embolatadita o enlagunada. Ella nos citaba para repasarla y que llegáramos al salón con la sabática completica. ¿A qué hora nos citaba? 8 de la mañana. Y le llegamos a las 8 de la mañana. Ese es un consejo de corazón. Por favor, corrijamos el de llegar temprano a la iglesia los sábados a nuestra sabática y a nuestras reuniones de iglesia. Y el simpatizante va a aprender, porque ahí dice el simpatizante, si los hermanos llegan tarde, pues yo también. No, señor, hay que dar testimonio. Amén. ¿Qué mensaje le daría a sus hijos de sangre? Sí, los hijos míos. Gracias a Dios, cuando se enferman nos llaman. Para algún consejo naturista, que me da papá, que me aconseja porque tengo un problema aquí. Eso. Cuando tienen necesidades, se acuerdan del papá y de la mamá. Papá, ore por nosotros, ore porque tengo una traba por ahí.
¿Qué nos anima de que están con la necesidad de recurrir a Dios por medio de la oración en sus necesidades, en su salud? Nunca se niegan a un culto cuando llegamos de casa, vamos a orar por el alimento, nunca, siempre están pendientes de eso. Y algún día, tú y tu casa. Amén. 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 Pastor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus años de dedicación al Señor Jesucristo, muchas gracias por su dedicación a esas almas que anhelan buscar al Señor. Que el Señor le bendiga grandemente y lo siga fortaleciendo en todo. Gracias. Y lo quiero y lo admiro mucho, pastor. Cuando su mamita me dijo, hay una entrevista que tiene que atender, le dije, ¿de parte de quién es? ¿De Lorena? Ah, sí es Lorena, pues toca hacerle caso. Muchas gracias. Aquí estamos, mi hija. Gracias, pastor. Muchas gracias por la invitación. Saluda a su esposo, a su ánimo, su carrera, y como vuelvo y le repito, ahí hablamos. Naturismo. Si hacemos escuela, montemos escuelas de medicina. Médicos, misioneros, primeros auxilios, y por lo menos se le dice a la juventud lo que está escrito. Por causa de la avalancha de enfermedades, los jóvenes por lo menos háganse enfermeros y enfermeras. Se lo dije a una hermanita en Sogamoso, y hoy es directora de enfermeras allá en Sogamoso. Amén. En el hospital. Me cogió la caña. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermano. A los compañeros del ministerio, gracias por los apoyos y gracias por la bendición de trabajar. El consejo para obreros y ministros, mi experiencia. A estas oficinas he subido por alguna cosa pues de salud y afán, pero nunca para estrellarse uno con la dirección ni con el ministerio. Jamás. Hay que apoyar. Yo le decía al pastor Octavio, muy querido, yo todo lo que soy es un apoyo al ministerio. ¿Sabe qué me dijo? Y lo hace muy bien. Amén. Amén. Ya. Muchas gracias, pastor. Querido Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, y gracias porque todo lo que nos da y nos socorre. Gracias por el ánimo que siempre nos da en la causa, en la obra. Amén. Que nunca aflojemos, que nunca vayamos atrás, sino siempre enamorados de ti, amándote con toda nuestra mente, nuestra fuerza. Gracias aquí por Lorenita, por llamarnos para esta entrevista. Bendiga a su querido esposo, sus programas, sus proyectos. Gracias por el hermano Esteban aquí, compañero también, que me lleva y me trae cuando hay la necesidad. Tú le sigas bendiciendo a su esposita, a sus hijitos y todos sus planes, Padre Santo. Ahora que salimos, nos acompañe a nuestras tareas y diligencias. Quédate aquí en la misión, suplicando el perdón. Y estos favores lo agradecemos solamente creyendo en los méritos sagrados del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Le doy gracias al Señor por este podcast. También al hermano Esteban, que estuvo detrás de los controles. Y espero que esta entrevista sea de mucho ánimo espiritual para todos los que están en la obra o quieren entrar en ella. Que Dios les bendiga, y esto fue Fe por el Oír. Fe por el oír, por su palabra viva, que enciende el alma fría y brilla el sol. Fe por el oír, historia tras historia, milagros que proclaman.
milagro.